Bueno, entonces, vamos a pintar nuestro diagrama de fuerzas, nuestra situación. Esto, vale. Entonces, lo que hemos dicho es que el peso siempre va dirigido hacia abajo, siempre, ¿vale? Si está en mi superficie, el peso siempre tiene que estar, siempre tiene que ser perpendicular. Entonces, en este caso, como tengo una rampa inclinada, tengo que pintar mi nuevo sistema de ejes que vayan con mi rampa, que sean paralelo y perpendicular a mi rampa. Vosotros lo pintáis bien para que eso se haga bien. Tengo un plano inclinado, en este caso el peso tengo que descomponerlo en el eje X y en el eje Y. Es que imaginad que cuando llevamos una maleta, podemos decir, no pesa lo mismo, ¿verdad? No pesa lo mismo si la tengo muy inclinada o si la tengo pues más perpendicular. Es como que lo que yo noto es diferente, ¿vale? Esto porque estoy jugando un poco con las componentes del peso. Bueno, tengo mi componente X, mi componente Y. No hay movimiento porque me dice que está en reposo, ¿vale? Entonces, fijaros, si yo no hiciera nada, tampoco hay rozamiento. Es decir, aquí un poco se acaba mi diagrama de fuerza. Lo único que me queda por pintar es la fuerza normal, que es una reacción a la superficie y en este caso pues va a coincidir con P sub I. Si no me dicen nada más, ¿qué es lo que va a pasar? Pues lo que va a pasar es que esto cae, ¿verdad? Como es una rampa, esto cae. Por lo tanto, yo tengo que aplicar una fuerza, la tengo que aplicar para este lado, para que eso sea estable. Tengo que aplicar una fuerza para este lado. Esa es mi incógnita. Tengo que averiguar esa fuerza. Y ya con el diagrama de fuerza me da un poco idea de qué intensidad va a tener esa fuerza, porque si en el eje del movimiento, en el eje X, solamente en mi nuevo eje X, ¿vale? En mi nuevo eje X, que es este de aquí, y este es mi nuevo eje Y, solamente tengo la P sub X, pues mi fuerza, la que tengo que aplicar, tiene que ser igual que esa P sub X para que mi cuerpo no se mueva, ¿vale? Entonces borramos esta flechita porque lo que tengo que conseguir es que el cuerpo no se mueva. Bueno, pues vamos a empezar a hacer los cálculos. Bueno, primero, antes de nada, como siempre, lo primero que calculamos es el peso. Vamos a trabajar en módulo. Masa por gravedad son los 14 kilos por 9,8. Podéis trabajar también en vector si queréis, teniendo en cuenta un poco las direcciones y demás, ¿vale? Obtengo 137,2 newton. Esa es mi fuerza peso. La reservo porque la voy a usar ahora. Vale, entonces la voy a descomponer en el eje X y en el eje Y. De manera que P sub X, y teniendo siempre en cuenta mi dibujo, eso es muy importante porque fijaros, este ángulo de aquí, que son los 60 grados, ya lo vimos el otro día, que se corresponde con este ángulo de aquí. Por lo tanto, en este caso, la P sub X se va a relacionar con el seno y la P sub Y se va a relacionar con el coseno, ¿vale? Entonces, cuidado con eso. De manera que me queda la P por el seno del ángulo y la P sub Y es P por el coseno del ángulo. Sustituyo mis datos, 137,2 por el seno de 60 y esto es 118,82 newton y esto es 137,2 por el coseno de 60 y es igual a 68,6 newton. Estoy trabajando en módulos. Vale, lo siguiente, igual es un poco lo mismo de siempre, ¿vale? Calculamos la fuerza normal. Y para calcular la fuerza normal tengo que ver cuál es la resultante en el eje Y. En este caso, la única fuerza que tengo en el eje Y, estoy trabajando en módulo, ¿vale? Sería la P sub I. Por lo tanto, la resultante es 68,6 newton. Si trabajara de manera vectorial, tengo en cuenta que esto es menos 68,6 newton, ¿vale? La fuerza normal es una fuerza de reacción, por lo tanto, es igual en módulo, pero el sentido es contrario. Si esto es J menos J, mi fuerza normal tiene que ser más J.
Bueno, como estamos trabajando en módulos, la fuerza normal tiene ese valor y lo siguiente que calculo, la siguiente fuerza que me falta por calcular es la fuerza de rozamiento, que es nu por la fuerza normal. ¿Qué es lo que ocurre? Que nu, en este caso como no hay, pues no hay fuerza de rozamiento, esto fuera. Por lo tanto, lo único que me queda por calcular o que aplicar es la segunda ley de Newton, ¿vale? Vamos a ponerlo por aquí. La segunda ley de Newton. ¿Qué es lo que me dice? Que la resultante en el eje del movimiento, que en este caso es el eje X, es la masa por la aceleración. ¿Cuánto tiene que valer la resultante? Pues si la aceleración tiene que ser 0, esto me implica que la resultante tiene que ser 0, ¿vale? Bien, entonces recordamos nuestro dibujito. La resultante en el eje X, tengo dos fuerzas, P sub X y F, ¿vale? Entonces en el eje X tengo por un lado la Fx y por otro lado tengo la fuerza, que esa es mi incógnita, esa es la que tengo que averiguar. Entonces resulta que la resultante en el eje X tiene que ser igual a 0, por lo tanto la F sub X menos la F, y aquí tengo en cuenta mi criterio de signos, ¿vale? Porque esto sería una suma vectorial, la Fx va hacia la derecha y la F hacia la izquierda, eso tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, ¿a qué llego? A que la fuerza con la que yo tengo que tirar tiene que ser igual a la Fx, que bueno, realmente no es Fx, la hemos llamado P, ¿no? P sub X. Vamos a ponerlo igual que lo hemos llamado, para no liarnos. P sub X. P sub X y P sub X. ¿Vale? Y aquí igual. La fuerza F tiene que ser igual a P sub X, que ya habíamos calculado. Por lo tanto, la fuerza con la que tengo que tirar para que esto no se mueva y sea estable y esté en reposo tiene que ser igual a la componente del peso en el eje X.